Hola, 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 mis queridos amigos y amigas de Seres Felices Integralmente. Qué alegría es estar en este espacio una vez más y poder aprender juntos y juntas de muchas cosas que nos permiten crecer y avanzar. Hemos hablado que en este programa de Seres Felices Integralmente ha nacido en el corazón de Dios con el objeto de que nosotras y nosotros podamos encontrar un espacio de aprendizaje, porque como dice la Biblia, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es lo que venimos acá, a aprender. Por eso muchas veces en nuestro set se ve muy engalanado en tener a invitados, a invitadas que nos permitan disfrutar de su conocimiento y de su experiencia para aprender cada vez más. Y hoy no es la excepción. Hoy nuestra sala está engalanada con nuestra querida licenciada Samar Macís. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias por invitarme a tu lindo programa. La verdad que para mí es un honor y pues dispuesta a compartir el interesante tema que vamos a tener hoy. Ay, súper excelente. Sé que se la van a pasar muy bien. Y no se olviden que ustedes pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios acerca de lo que es nuestro tema. Hoy tenemos el tema sobre el narcisismo. Y uno de los puntos importantes en esto del narcisismo es que se ha como dado a conocer como las mujeres víctimas y los hombres son los que, no, ellas son las, sí, son las víctimas y los hombres los victimarios. Sin embargo, hoy, como es muy conocido en nuestro programa, hablamos de aquellos temas que no se hablan. ¿Y saben una cosa? Ay, hay un tabú ahí del que vamos a estar hablando el día de hoy. Solo quisiera que conociéramos un poquito de ti, Samar. Cuéntanos. Tengo entendido que eres psicóloga clínica. ¿Cuál es tu especialidad y cuál es tu línea de trabajo? Pues mi línea de trabajo es la atención a población vulnerable. He trabajado con mujeres víctimas de violencia y pues atiendo en clínica privada, depresión, ansiedad y todas las conductas que se puedan ser tratadas para mejorar la salud mental de las personas. Excelente. Y si ustedes quieren contactar a nuestra querida licenciada, tiene un número bien bonito, muy musical para aprenderlo, porque es 50-50, pero no es el de mentiras, 555, sino es 50-50-2200. Si hay alguna ONG o alguna organización, ¿verdad?, que trabaje con grupos de mujeres o con grupos de personas en situaciones difíciles, pues entonces también la pueden contactar. Bueno, entremos al tema porque acá el tiempo se va muy rápido, así es que por favor ustedes pueden compartir la página también. Estamos en Facebook, quiero contarte que vas a estar famosa. Vamos a estar en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Spotify también y hemos estado también en TikTok, ¿verdad? Ahora toda la conferencia no aparece ahí, pero en las otras redes sí y en YouTube, así es que por favor denle like. Cuando estamos hablando del narcisismo, se mira a veces en películas, se bromea acerca de la palabra, pero de pronto no se entiende qué es el narcisismo. Tú nos puedes contar con tu experiencia qué es y cuáles son sus características, etcétera. Bueno, realmente el narcisismo es un tema que está muy de moda porque las personas en general y en las redes sociales ustedes pueden ver mucho, que hay muchos posts, muchos situaciones en donde hablan del narcisismo y lo toman como una etiqueta como fácil de ponerle a las personas cuando son como egoístas o egocéntricas. Sin embargo, es un trastorno que está categorizado en el DSM como trastorno de personalidad narcisista. ¿Y qué quiere decir esto? Son aquellas personas que tienen ideación de grandeza, poca empatía, sentimientos de que ellos son especiales, ¿verdad? Que todo el mundo gira alrededor de ellos, pero lo tienen como trastorno. ¿Por qué es un trastorno? Porque es algo que les afecta su funcionalidad diaria. No así suponiendo cuando vemos personas que son egoístas, pero no necesariamente narcisistas, o personas inmaduras emocionalmente, pero no necesariamente narcisistas. Lo que quiero decir es que este tema hay que tratarlo con mucha responsabilidad, porque no todas las personas que presentan ciertas conductas son narcisistas, como generalmente tendemos a etiquetar, ¿verdad? Es que sos narcisista porque hiciste tal cosa, sos narcisista porque hiciste tal otra, y no es así. Es que la palabra es bonita a veces, ¿verdad? Y entonces se toma como por decirlo, por creer que suena bien o que me la sé, pero también es una etiqueta delicada. Es una etiqueta delicada porque describe toda la conducta de una persona y realmente etiquetar solo porque sí es algo que es, pues,
no adecuado, ¿verdad? Porque a veces nosotros como seres humanos tendemos a que si alguien le dice narcisista a alguien, ya estigmatizamos y ya lo tratamos de diferente y no es así. O sea, hay que saber realmente que una persona narcisista presenta conductas específicas. Es un espectro en el sentido de que no todos se van a comportar de la misma manera. De hecho, hay varios tipos de narcisismo, pero para el tema de hoy vamos a hablar solo de dos. Ok. ¿Cuáles son esas conductas que pueden definir quién es un narcisista y quién solamente es un egoísta de vez en cuando? Un narcisista se mantiene en el tiempo, o sea, todo el tiempo va a ser egocéntrico, todo el tiempo piensa de que todo el mundo tiene que girar alrededor de él. No necesariamente le interesan las personas, ¿verdad? O los sentimientos de las personas. Sobrepasa a veces los derechos de las personas con tal de conseguir lo que él se propone o quiere. No tiene empatía la mayoría de veces, que eso quiere decir de que con tal de conseguir sus objetivos puede dañar a las personas, las emociones de las personas, y necesita mucho, mucho la admiración de los demás, ¿verdad? Y eso lo hace constantemente. Una persona pues que tiene rasgos o que de repente es egoísta lo va a hacer una otra vez, pero tiene en consideración cómo se va a sentir además las otras personas. Y aquí hay algo que se llama, y es bien importante entenderlo, la responsabilidad afectiva que no tienen los narcisistas, porque la responsabilidad afectiva tiene que ver con cómo mis acciones te hacen sentir a ti en tus emociones, o cómo van a repercutir en ti lo que yo hago, y me hago responsable de eso, ¿verdad? En cambio, o sea, te das cuenta de alguna manera que me estás lastimando. Y voy a conducir mi conducta para no lastimarte, porque yo me hago responsable de cómo te hago sentir, ¿verdad? Un narcisista no tiene eso. Un narcisista, o sea, ahí sí que se pasa llevando a las personas con tal de que lograr su objetivo o que sea admirado. Busca admiración todo el tiempo, busca que la gente lo idolatre, como dicen por ahí, busca fans todo el tiempo, no es que sea de vez en cuando. Una característica también muy conocida con las personas narcisistas o con estas conductas es el hecho de que son encantadoras y encantadores, ¿verdad? Su estrategia es envolver al principio y que la persona se sienta, wow, amada, lo más especial del mundo, y luego se desaparecen para sentir, ¿verdad? ¿Qué pasó? Yo te necesito. Lo que tú dices, ¿verdad? Ese momento de gloria, ese momento de ser, ay, deseados, ¿verdad? Y eso es una gran necesidad. Quiero aprovechar esta pausa para poder saludar. Ay, se me está trabando la lengua. Tenemos a Freddy Montúfar, que está acá, dice, bendiciones, amiga. Sí. Es Fresley. Fresley, muchísimas gracias, Fresley, por estar aquí. A Dinora Montúfar, tienes tus fans, ¿verdad? Y tenemos a varias personas, por favor, pongan sus comentarios, sus preguntas y pueden hacerle una llamada o alguna pregunta a nuestra querida licenciada para que pueda comunicarse y puedan ustedes hacer un conversatorio en este espacio. Entonces hablábamos, Samarita, de las características y de las conductas de estas personas narcisistas, ¿verdad? De cómo es su procedimiento, porque en algún momento podemos sentirnos, y se habla más de las mujeres, ¿verdad? Es el hombre más hermoso de la vida, es que encontré el hombre ideal, me ama, me mira, de todo, ¿verdad? Pero luego tienen otras conductas que esa es su estrategia. Para seguir con eso, yo quisiera como aclarar varios puntos. Lo que tú dijiste en un principio de que son personas que se manifiestan así como muy encantadoras, sí, pero no siempre. Exacto. Porque depende del tipo de narcisismo, porque hay diferentes tipos de narcisismo. Y para efecto de esta charla vamos a hablar de dos. El narcisismo de grandiosidad, ¿verdad? Que es donde la persona únicamente evoca sentirse agrandado, ¿verdad? Que se necesita sentir especial, que todo el mundo le dé un espacio especial, se cree merecedor realmente de que es, como decirte que se cree merecedor de todo lo especial, ¿verdad? Y aparte está el vulnerable. Y el vulnerable, que también es un tipo de narcisismo, solo que casi no es como reconocido, son aquellas personas que aprovechan su manipulación, ¿verdad? Aquellas personas que evocan siempre a su victimismo, ¿verdad? Para sentirse como causar lástima. Sí, como causar lástima, para ser el centro de atención. Pobrecita, ¿verdad? Es que hoy no tengo. ¿Puedes ayudar? Pobrecita, mira, yo no sé, o sea, como
que todo el mundo tiene que llegar a abrazar, a salvarle. Pero fíjate que aquí es algo contradictorio, porque generalmente se habla que el narcisista es la persona que se impone, como lo que tú decías, alguien que dice yo aquí estoy presente, yo me tiene que hacer sentir especial. En cambio, este tipo de narcisismo no es tan detectable porque evoca como hasta baja autoestima. Wow. Pero realmente la intención en el fondo es querer ser el centro de la atención por medio de la vulnerabilidad, pero es una vulnerabilidad como condicionada, ¿verdad? O sea, hay un hilaje, ¿verdad? Y ahí la intencionalidad del narcisista es lo malo, ¿verdad? Porque hay una intencionalidad pensada. No es así como, perdóname, por casualidad te lastimé, no quería, de vez en cuando, pero ya hay una intencionalidad en todo esto y eso lo hace serio. Tenemos también a Zulmis Cameros, dice saludos. Tiene sus buenos fans, eso es maravilloso, ¿verdad? Tenemos a Lali también, dice muy buen tema. No sé quién es la persona que está en el almacén Lizatex. Dice, fuerte abrazos a Marita, ¿verdad? Gracias. Así es que muchísimas gracias por estar conectados. Continuamos entonces. ¿Cuáles son las características? O hablamos entonces acá de dos tipos, que no quiere decir que sean los únicos. No, hay más tipos, incluso hay uno que es el maligno. En algunos autores lo ponen como maligno, pero realmente se refiere a aquella persona que no disimula ser narcisista, ¿verdad? Son aquellas personas que son directas, son abusivas, son prepotentes y ellas no lo disimulan, ¿verdad? Entonces, pues que dice, se pasan sobre los derechos de las demás personas y generalmente eso lo vemos con jefes, ¿verdad? Jefes narcisistas o padres narcisistas, ¿verdad? Pero no es el único trastorno donde se puede evidenciar tan así el narcisismo, porque generalmente se habla sobre el narcisismo como alguien que hace mucho daño, pero como vemos aquí, por ejemplo, en el grandioso, no es el hecho de hacerle daño a la persona, sino quererse sentir él y tener la admiración. Entonces, sí hay que tener bien claro que hay diversos tipos de narcisismo, incluso hay uno que es comunal, que no es para efecto de esta charla, pero también es bueno saberlo, que es aquella persona que es demasiado buena y que genera o hace actos como sociales, ¿verdad? De ayuda a las personas, pero su objetivo al final es sentirse admirado por medio de la ayuda que le da a los demás, ¿verdad? Entonces, son como salvadores. Son como salvadores y no es que no existan salvadores reales, ¿verdad? Claro, hay salvadores reales, pero este tipo de narcisista busca estar haciendo como obras sociales, ponerle los políticos. Cuando van y solo para la foto, pero siempre les sale el lado narcisista cuando de repente se desesperan o empiezan a gritar, o siempre hay como una señal ahí, de que realmente la persona lo está haciendo más que todo por vanagloria y no porque realmente hacer la obra. De acuerdo a tu expertise, ¿cuál consideras que es la herida de ellos o dónde nace esta situación de que ellos sean narcisistas? ¿Nacieron así? ¿Se formaron así? ¿O es una forma de salvarse ante lo que están viviendo para poder sobrevivir? Fíjate que este tema es muy controversial y la verdad es de que como todos los trastornos es multifactorial. Puede ser de muchos factores. Sí se habla mucho de que esto inicia en la infancia, cuando han habido infancias muy traumáticas, ¿verdad? En donde la persona ha tenido esa necesidad como de bloquearse, o en este caso como de levantar mecanismo de defensa como para no sentirse tan herida por las circunstancias que están llevando. En este caso se habla mucho de que cuando hay padres narcisistas, generalmente los hijos aprenden a ser narcisistas. También como un espejo. Como un espejo. Efecto espejo. También tiene que ver la genética, ¿verdad? O sea, porque no todas las personas que han sufrido en la infancia llegan a ser narcisistas. Entonces tiene que ver no es una ley. No, es como entre la personalidad, entre las circunstancias, entre qué mecanismo de defensa la persona está utilizando para sentirse, para protegerse, porque al final es un sentido de sobrevivencia, pero con el paso del tiempo y conforme va creciendo los hace disfuncionales, ¿verdad? Porque no tienen éxito en su vida emocional ni amorosa y tienen problemas incluso laborales. Muy bien, excelente. Dice Diego Ordóñez, que no sé si lo conoces, pero dice, ¡hola, mami! ¡Saludos! ¿Ves? Tenés tus porras. Dice Dinora, lo más triste es que muchas mujeres saben que viven con un narcisista y son abusivos, groseros
y hacen mucho daño porque les cuesta tanto alejarse de ellos, cuesta mucho, la verdad, alejarse de ellos y se sienten como prisioneras de este tipo de relaciones o este tipo de personas. También está Blanca Arriaga, que dice muy buen tema, muchas gracias por estar ahí conectada. Tati Delgado también está ahí, dice saludos y felicidades, ¿verdad? Y dice Presley, ahora sí, excelente tema. Gracias, Fred. Entonces, en este tema, el punto también es saber cómo reconocemos esos rasgos, porque sí, ¿verdad? Lo que dice acá, Dinora, es muy difícil salir de esas relaciones, ¿verdad? Se quedan enganchadas y cuesta mucho. Sin embargo, quisiera que hiciéramos un comentario de esto, pero que luego entremos al tema del tabú, porque estamos en el mes de junio pues homenajeando a los hombres, pero también tienen sus heridas. También los hombres lloran y sufren como el título de la novela. Bueno, dinos lo que pasa con las mujeres, por qué cuesta salir. O no solo mujeres, ¿verdad? Relaciones en general, hombres y mujeres. Tienen su sentido neuropsicológico, la verdad. O sea, eso tiene que ver mucho con el cerebro y tal vez más adelante vamos a ahondar un poco por qué se da que cuesta salir de estas relaciones narcisistas. Pero como dices tú, vamos a entrar en el tema para no perdernos un poco del enfoque de la charla. ¿Por qué hay más hombres que mujeres en el narcisismo? Que es parte del tabú que estamos abordando el día de hoy. Generalmente, nosotros hablamos de narcisismo hombres y que mujeres no, y pareciera como que mujeres no hubieran, pero la realidad es que sí. Sin embargo, no podemos dejar de decir que del 100% de personas diagnosticadas con narcisismo, el 75% son hombres y 25% son mujeres. Entonces, es algo que definitivamente dobla la balanza para el hombre, que él es el narcisista, ¿verdad? Pero cuando uno se pone a pensar, pero ¿por qué se da más en los hombres que en las mujeres si también las mujeres sufren en la infancia? O sea, también pueden llegar a desarrollar, ¿por qué no al mismo nivel? Y aquí es donde encontramos cómo una sociedad, ¿verdad? También forma o permite o a veces premia el narcisismo, ¿verdad? Porque sucede que al hombre se le enseña desde pequeño en la cultura machista que no tiene que expresar sentimientos. Y parte de los rasgos y de los criterios narcisistas es que no empatiza, no es empático. ¿Y qué es lo que pasa cuando se muestra un hombre empático? Que entonces lo tratan de débil o es vulnerable. Y tú sabes, los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Esta es una cárcel horrible que causa tantas enfermedades. La negación de lo que siento. Yo no voy ni a la mujer, ni todo el dinero, ni todo el amor. Ese es un dicho de gloria, pero no todo el amor. Entonces me lo guardo, me trago. Exacto. Entonces sucede de que entonces la misma sociedad también va formando de alguna manera, todo el ambiente social hace que los hombres desarrollen más narcisismo porque definitivamente ellos como que se les condiciona, ¿verdad? Tú no puedes ser empático porque ser empático te hace sentirte débil o ser débil y eso no está bien visto por la sociedad. En cambio, ¿qué pasa con las mujeres? Las mujeres nos dejan como fluir en nuestras emociones porque nos dicen que somos dramáticas, que somos exageradas, que débiles. Somos débiles, que somos lloronas. Sin embargo, yo siempre digo, y lo he dicho en mis charlas, para mí el llorar no tiene que tener género, no es de hombre y mujer, es de ser humano. Llorar es de las cosas que más sanan nuestro interior, porque es sacar de lo que hay adentro, o sea, drenar como la infección emocional, le digo yo, hacia afuera. Y eso cuando es como una infección cualquiera, cuando no se saca como la materia que hay en una infección, por dentro se llega a infectar. Eso pasa emocionalmente con los hombres. A los hombres no se les permite exteriorizar sus emociones y pasa que entonces se llegan a infectar por dentro. Entonces, generando trastornos como este narcisista, donde tienen que reprimir, ¿verdad? Tienen que reprimir emociones, no se les permite como esa empatía, porque ¿qué le dice la sociedad a un hombre muy empático? Ay, es débil, ¿no? Entonces... O tiene otras preferencias sexuales, o se está cambiando, ¿verdad? Esa negación. ¿Verdad? Aquí hay un punto importante de resaltar, amigos y amigas, y es el hecho de que calladito me miro más bonito o calladita me veo más bonita, mejor para evitar problemas me callo, y es importante saber gestionar los conflictos, las emociones, no es que tengo derecho entonces de explotar.
Pero nos es muy difícil vernos, ¿verdad? Nos han enseñado mucho a hacer y poco ser. Y entonces, miren hasta dónde puede llegar ese tipo de trastorno por el hecho de no darnos permiso. No solo la sociedad no lo dice con los padres, la familia, sino también después se queda ese chip en la mente. No puedo, ¿verdad? No seas, puedo usar una palabra, no seas maricón, ¿verdad? No llores, no hagas, no sintas. Y entonces luego se vuelve un corazón tan endurecido, pero el tener un corazón endurecido no quiere decir que no existan las emociones, sino solo están calladas y reprimidas. Y eso es muy triste, la verdad, porque al hombre se le enseña culturalmente a bloquearse. Y no se imaginan el problema que da una emoción bloqueada o una persona bloqueada de emociones, porque eso no le permite gestionar. Entonces, ¿cómo va a ser alguien plenamente feliz o alguien pueda como sentir gusto por la vida, por el contacto con otras personas? El conectar con otras personas y el bloquearse impide que uno conecte con las otras personas, ¿verdad? Entonces, que hayan buenas relaciones, puede ser con padres, con pareja, con hijos, o sea, realmente alguien bloqueado es alguien que no se le da acceso a su persona, pero eso también significa que está por dentro aislado totalmente. Entonces, eso es un sufrimiento. Es como vivir con un fantasma. Sí. Y esto va con la pregunta de Zulmis, que dice, ¿cómo convivir con una persona narcisista? Ay, es difícil. Es difícil solo porque generalmente las personas narcisistas no se reconocen sus debilidades, no reconocen sus defectos, no se hacen responsables de ellos, de sus emociones. Entonces, como para ellos están bien, o al menos en eso se quieren mantener, ¿verdad? Incluso necesitan tanto esa apariencia que si alguna emoción no se alinea con lo que quiere aparentar, la anulan, ¿verdad? Entonces, es la verdad muy difícil, por eso siempre el tratamiento va a ser más orientado a la víctima, que es la que sufre, que es la que se da cuenta, ¿verdad? Que al narcisista. Lamentablemente el narcisismo es muy poco tratado, pero no porque no se quisiera, sino porque el narcisista no lo va a permitir, ¿verdad? Tiene que... ¿Sí? Tiene que tener un nivel de conciencia alto, ¿verdad? O sea, un darse cuenta del daño que está haciendo, pero para eso tiene que bajarse un poco de su pedestal. Claro, tener un espacio de vulnerabilidad para poder darse cuenta. Permitirse sentir, y ese es el punto, de que no se permiten sentir. Exactamente. Sin embargo, yo quisiera enfatizar el hecho de que siempre hay soluciones, siempre hay una posibilidad de salir, sí, solo si la persona está dispuesta, ¿verdad? La persona tiene que tener el deseo, ¿verdad? De poder ir como el dentista, no nos gusta el bzz del barreno, pero ¿por qué sí vamos? Porque pese a que el barreno no me gusta, me amo más, ¿verdad? Y amo mi salud bucal. Entonces, esto también es una situación más o menos similar. Melanie dice, ¿los narcisistas tienden a ser manipuladores? Es una pregunta. Y también dice, incluso haciéndose los inocentes, ¿verdad? Sí, porque ellos manipulan de muchas maneras, realmente chantajean de muchas maneras, manipulan lo hacen de una manera muy consciente, o sea, manipular creo que todos en la vida hemos manipulado, porque al final es como tratar de mover la conducta del otro hacia lo que yo quiero, y eso lo hacemos todos como seres humanos. Sin embargo, el narcisista manipula de una manera controlada, ¿verdad? Consciente, sabiendo qué es lo que quiere, sabiendo cómo va a afectar, y generalmente lo hace, pero para él obtener una admiración o obtener un beneficio. O sea, ningún narcisista se acerca a otra persona si no quiere obtener un beneficio de la otra persona. Y generalmente los beneficios son admiración, ¿verdad? Algún beneficio que pueda obtener de los demás, poder, también gloria. Control. El control es algo una necesidad básica para ellos. Sí. Exacto. Hemos estado hablando en general de las personas narcisistas y como tú lo decías en la estadística, la mayoría son hombres los narcisistas y las mujeres las víctimas. Sin embargo, tenemos un porcentaje que son hombres víctimas de mujeres narcisistas, ¿verdad? Y tenemos este tema de una cultura muy machista que nos ha hecho daño de generación en generación. Poco a poco se va depurando, sin embargo, su presencia es latente porque está inmersa en la sociedad misma y entonces inconscientemente la estamos de alguna manera seguir enseñando.
En este contexto hay muchos hombres que también son víctimas de narcisismo, pero la misma sociedad no les da permiso, ¿verdad? A decir, yo soy víctima de esta mujer que me está enloqueciendo, manipulando y haciéndome de todo porque entonces decir, bueno, ¿y quién es el macho de la casa, verdad? ¿Quién es el que pone los pantalones en la casa? Y eso es muy de gloria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconocemos esos rasgos de mujeres que también son porque tienen sus rasgos distintos, ¿verdad? Y nosotras somos más suspicaces. Y cómo poder, cómo un hombre puede darse cuenta de que tiene una esposa narcisista. Pues definitivamente vamos a partir de que desde el principio el narcisismo tiene que ver con la necesidad de control, la necesidad de buscar su propio beneficio. En el caso de las mujeres, generalmente se va a ir por la línea del narcisismo vulnerable, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque también la sociedad nos permite a nosotras como mujeres sentirnos como más vulnerables, ser como más dramáticas, es como socialmente aceptable. Y ahí es donde te das cuenta cómo es que la sociedad va como educando de alguna manera a las personas y a los géneros, cómo el comportarse de cierta u otra manera es como, sí, como se mira macho, se mira fuerte, como tú decís, eso está bien. O sea, están premiando de alguna manera ese tipo de conducta. Y con las mujeres, como está llorando y es exagerada, está bien, ¿verdad? Entonces, aquí el asunto con la mujer narcisista es que cuando utiliza más la vulnerabilidad para conseguir su objetivo. Y generalmente las mujeres utilizan más lo que es la energía como femenina, ¿verdad? Okay. O sea, la seducción, la manipulación, la debilidad. Totalmente. Entonces las mujeres se van a ir más por tratar de seducir al hombre de esa manera, pero pues las mujeres tenemos la energía femenina, pero en este caso ya es como con ese hecho pensado de conseguir un objetivo. Una de las principales características de eso es que cuando un hombre se topa con una mujer narcisista, ella va muy rápido en cuanto al contacto íntimo, ¿verdad? O sea, no es como que paso a paso, no es como que lento nos vamos conquistando, sino que ella permite de una vez este contacto como íntimo, ¿verdad? Es muy directa en ese sentido porque al como final enganchar. El objetivo es enganchar, ¿verdad? También es muy como desde su físico, ¿verdad? Más exagerado del normal, ¿verdad? Pues nosotros las mujeres, hay unas que se cuidan más, otras menos, pero la mujer narcisista es muy ególatra con su aspecto físico, ¿verdad? Con todo su imagen. Y no quiere decir que todas las que se cuidan, ¿verdad?, sean narcisistas. Sí, pero esto también, perdón, una pausa acá. Quisiera pedirles, amigos y amigas, que seamos prudentes en este sentido, porque de pronto nuestra relación tal vez esté un poquito dañada o tengamos un poquito de problema con nuestra relación de noviazgo o de pareja, de esposos, etcétera. Y entonces podamos tomar un concepto, una idea y entonces ya etiquetar. Realmente necesitamos hacer una evaluación, necesitamos hacer un análisis, especialmente si hay un profesional, ¿verdad? Como nuestra querida licenciada, como su servidora, y entonces que podamos determinar una condición así, porque también es una condición neurológica y es una condición que necesita tratamiento, es un trastorno. Entonces, por favor, sí les pido que no vayan a tomar esto así como, ajá, ya porque sé. Se regla, ya es narcisista, ¿no? Apágame el baño. Entonces, sí, porque entonces nos vamos a hacer daño y ese no es el objetivo de acá. Ya nos va quedando poco tiempo, mi querida Samarita. Cuéntame, dentro de esto, las mujeres, ¿cómo podemos hacer nosotros para poder resolver o para salir de una relación narcisista? Primero, entender el vínculo narcisista, el vínculo de abuso, que era lo que Dinora preguntaba en un principio. Y aquí se da una situación como un hilo de actitudes y de situaciones que se dan para que haya ese abuso, ese ciclo de abuso narcisista. Y aquí vamos a hablar tanto de hombres como mujeres. El primero es el vínculo, ¿verdad? Cuando un narcisista o una narcisista detecta a la víctima, generalmente la va a detectar porque es una persona que tiene mucha luz y brilla mucho. Es una persona que es muy empática, es una persona que sabe que le puede, o sea, como es un objetivo claro, sabe que le puede drenar mucho a esa persona y como que la fija, ¿verdad? Segundo, detecta una herida.
¿verdad? No. Porque la víctima de cualquier narcisista, hombre, ya sea mujer, hombre o mujer, se engancha porque la persona, el narcisista, coherentemente y conscientemente busca algún espacio, una herida en donde puede entrar, ¿verdad? Y convertirse como el salvador. El salvador. Yo te rescato de esto. Y entonces la otra persona se engancha. Entonces el paso número 1 lo llamamos love bombing. Y el love bombing es, como dice en español, es una bomba de amor, porque es una etapa, y es una etapa muy corta, en donde la persona que está queriendo atrapar a su presa, si le vamos a decir así, se desborda de amor de una manera como nunca antes la otra persona hubiera sentido. Entonces, es el amor de mi vida, es mi prioridad, yo contigo me voy a la luna, vamos a hacer aquí, o sea, y obviamente la víctima, si tiene una herida, por ejemplo, de rechazo, una herida de que es anulada y quiere ser vista, definitivamente eso le va a subir el ego, le va a subir, y aquí es donde entramos en la neuropsicología, la dopamina en el cerebro, ¿verdad? Porque cada vez que esta persona narcisista le está llenando de amor, le está llenando de atención, le está llenando de todo lo que esa persona necesita, ¿verdad? La dopamina, que es el neurotransmisor de incluso las adicciones, se activa. Se activa tal cual como una droga. De alguna manera, eso te iba a decir, que de alguna manera también este tipo de relaciones son bastante... Es tóxica por el efecto neuropsicológico, y eso es algo que sí tenemos que dejar bien claro. O sea, la manera en que el cerebro engancha las emociones de esa conducta narcisista es lo que al final afecta como tal cual cuando tú quieres dejar. Por eso es la pregunta la respuesta para ella. ¿Por qué es tan difícil? Porque es una adicción, tal cual una adicción a una droga, a una sustancia, es la adicción a un narcisista. Porque esta persona ya dijo, o sea, ya calculó cómo puede elevarle la dopamina. ¿Y qué pasa? Ya cuando ve que su presa ya está muy enganchada, pasa al paso siguiente, que es la devaluación. Y entonces en la devaluación ya sabe que la persona está enganchada, ya está ahí, y la presa emocionada va a venir, y de repente ya se porta con indiferencia, ya le empieza a desvalorizar, le hace gaslighting, se llama ahora, que es como una nube de gas, hace dudar de las percepciones de la otra persona, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿qué te digo yo? La pareja está, el narcisista, en redes sociales, que dándole like a otras personas, y ella le dice, mira, pero ¿por qué? ¿Verdad? El gaslighting quiere decir como, es que tan exagerada, y eso que tiene que ver, y minimiza cómo la está haciendo sentir o lo está haciendo sentir, ¿verdad? Entonces, llega un punto donde es tanta la necesidad de la víctima de no soltar su pico de dopamina que le da el hecho de todo ese amor que le dio al principio, que entonces empieza a decir, no, sí, yo también estoy siendo exagerada, o yo soy la que estoy mal. Entonces, empieza como a cuestionarse a ella misma sus emociones, cuando realmente tienen un valor. Lo que pasa es de que la persona narcisista ya está empezando a desvalorizar, ¿verdad? La devaluación. Y aquí se da que la víctima se siente como aturdida, ¿verdad? Pero si vengo de una bomba de amor y ahora me está dando eso, ¿pero en qué momento? ¿Qué hice mal? ¿Por qué lo oí? O sea, yo soy la del problema. Y ahí hay un punto importante y delicado, que es la anulación de nuestro yo, ahí ¿verdad? Empieza. Porque empiezo a dudo, es cierto. Y otro juego es la culpa, ¿verdad? No, de plano es mi culpa, ¿verdad? Yo no soy suficiente, yo no soy capaz. Y como tú decías al principio, y eso me causa impacto, porque eso es lo que nos asombra. Como era una persona que era una estrella, que brillaba, que tenía un gran éxito y todo, y ahora está tan disminuida la persona, pero es porque le lastima de la parte neural, lo más profundo de su ser, anulando su ser persona. Exacto. Entonces, ahí valdría la pena, amigos y amigas, preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuánto soy yo misma? ¿Cuánto soy yo mismo en esta relación? ¿Esta relación me construye o me quita de mí mismo o de mí misma? ¿Verdad? Porque esa anulación es la pérdida de nuestro ser total. Entonces la otra persona decide por nosotros, ¿verdad? Y realmente lo que yo pienso que este tema se debería de manejar más en prevención que en acción. Sí. ¿Por qué? Porque sí es bastante difícil salir de una relación narcisista. Por esto que te digo de que genera esa dopamina y esa dependencia cerebral como tal cual una adicción.
Yo creo que desde la prevención podríamos ver señales, por ejemplo. Una de las señales que es bien peculiar, pero es como está en el love bombing, las personas no lo quieren ver porque sienten bonito. Pero esa exageración en tan corto tiempo, donde ya casi en 2 meses se quieren casar o le proponen matrimonio, qué sé yo, eso no está bien. O sea, y eso son como banderas rojas que la víctima puede ir viendo y chequeando y decir, o sea, sí me gusta, pero no es tan rápido, no es ni tan intenso, ¿verdad? Y el problema aquí cuando está la desvaloración es que después le da como migajas de cariño, ¿verdad? O sea, sí. Ahorita te ignoro, pero en un ratito ya estoy bien y en un ratito ya te digo cosas lindas, entonces se le vuelve a subir la dopamina y después te vuelve a ignorar y empieza un círculo de dependencia emocional, y ahí es lo que se llama el vínculo traumático. Wow. Realmente esa necesidad de esa dopamina por las migajas, y ahora como está de moda el tema, somos migajeros o somos migajeras, porque dice, con una amiguita de amor me conformo, pero porque eso es lo que me hace sentir bien, ¿verdad? Pero sí, imagínate qué alto costo por una migaja de amor, y realmente no merecemos migajas de amor y pagando altos costos como la vida, y como pasa en muchas parejas que hasta le sostienen, le mantienen a la otra persona económicamente, porque no es solamente el daño físico, emocional, sino también económico y también social, porque les la aíslan de su familia, de sus amistades y de todo para depender totalmente de esta persona. Exacto, entonces, y el problema es que la gente no entiende y juzga a la víctima, pero no sabe que ella fue como presa desde la herida, ¿verdad? Sí. Y el hecho de que esta persona, en teoría, ella crea que le está dando como ese amor o le está echando como un poco de sanidad a su herida, según ella, porque está engañada realmente, pero como tú dices, el precio es todo el descarte que le hace, ¿verdad? Toda esa como... La tiene como secuestrada, le secuestra su mente y su alma. Después de esto, ya viene el descarte. El descarte tiene que ver con que ya dejan a la víctima, ¿pero por qué? Porque se consiguen una nueva víctima, ¿verdad? Una nueva adrenalina. Una nueva adrenalina, porque pues aquí ya, o sea, siempre el narcisista busca como esas emociones, ¿verdad? No se va a quedar tranquilo, la narcisista, ¿verdad? Entonces ya empieza a buscar otra persona y deja totalmente herida y devastada a la víctima, y ahí es donde vemos aquellas situaciones en donde pues andan persiguiendo después a las parejas, ¿verdad? Entonces sí, es una situación muy complicada, pero resulta que después hay un regreso, ¿verdad? Generalmente hay un regreso, pero no un regreso desde mi arrepentimiento, ¿verdad? Sino un regreso donde para ver si todavía ejerce el control que ejercía la persona cuando estaba con la víctima, ¿verdad? Entonces, sí es un ciclo muy complicado, porque pues ahorita nosotros estamos dando pinceladas de esto, pero esto es un tema muy, muy amplio. No te podríamos hacer incluso parte 2. ¿Sabes qué me gustaría? Un tema que se llame el duelo amoroso. ¡Hala, wow! Esa nos quedaría perfecto. Sería como la parte 2. Bueno, realmente... públicamente nuestra querida licenciada se está comprometiendo. Yo creo que la adrenalina de esta reunión también. Sí, ya nos está llegando. Bueno, ¿cómo concluimos, al menos en esta introducción de tema? Porque realmente, amigos y amigas, yo creo que la intencionalidad de todo esto es que podamos hacernos las preguntas. ¿Qué tipo de relación tengo? ¿Qué tipo de persona soy también, verdad? ¿Qué tipo de actitudes estoy teniendo? No para condenar, sino para buscar procesos de solución. Entonces, más que todo, nuestra intención es ver en qué estamos. Hay muchas mujeres solteras y máxime madres solteras, ¿verdad? Caen muchas veces en este tipo de relaciones. Hombres que a veces han sido muy pegados a sus mamás y luego pierden a la mamá y se quedan solos. Entonces, aquí hay una clave que a mí me hace ruido, y es el hecho de lo que tú decías. Parten de la herida, ¿verdad? Es tan importante, amigos y amigas, como hemos hablado en otros programas, darnos cuenta de lo que nos duele y no callarlo, ¿verdad? Darnos cuenta y buscar procesos que nos ayuden a resolver. No podemos pretender que todas las soluciones las tenemos nosotros. Pedir ayuda,
es de humildes, ¿verdad? Y vale la pena pedir ayuda profesional, a tener un cuerpo de ayuda, amigos y amigas, buenos amigos y buenas amigas, porque si no también nos vamos por ahí, pedirle ayuda a Dios, que Él es el que nos puede rescatar de una situación así, pero no es un pedirle a Dios, ya no hago nada, sino es pedir a Dios con responsabilidad también en dar pasos, ¿verdad? En esto. ¿Qué es lo que tú nos aconsejas o qué ideas tú nos quieres dejar como un cierre? Yo te diría, en el caso tanto de hombres como mujeres, pero tocando el tema de los hombres, tú dijiste algo, pedir ayuda es de humildes, pero yo diría pedir ayuda es de valientes. También. ¿Verdad? Cierto. Y no de débiles. Cierto. Porque realmente un hombre cuando está en una relación narcisista siendo él víctima, sufre y sufre en silencio, porque no solo lleva el dolor de todo lo que está pasando, más el dolor de su silencio, porque generalmente le da vergüenza, definitivamente, ¿verdad? Sí. Y con las mujeres, pues igual, o sea, yo creo que la prevención sería la clave para evitar de caer en este tipo de situaciones, pero aún así, ya hayamos caído en algún tipo de situación así, realmente creo que nada en nuestra vida pasa por demás, ¿verdad? Y como tú dices, viene cualquier situación con una relación narcisista, viene a reflejar nuestras heridas. Entonces, no lo veamos como algo devastador, sino como una oportunidad que nos está dando la vida para vernos introspectivamente y sanar la verdadera herida, que es la herida de la infancia, ¿verdad? Yo creo que es un tratamiento más de uno, de la persona víctima, que tiene que sentirse capaz de sanarse ella misma, responsable de su propia sanación, y no estar pensando o esperando que la persona la rescate, porque esto es lo que pasa mucho en estos vínculos, que la víctima espera que la persona sea rescatada por su victimario, ¿verdad? Como el síndrome de Estocolmo. Entonces, definitivamente todo se puede, solo que la persona se atreva a dar el paso de empezar a buscar sanación. Excelente, muchísimas gracias. De verdad, muy magistral este tema, ¿verdad? Y nos mueve a que nosotros podamos ir investigando y que podamos seguir averiguando sobre esto. Y una cosa bien importante es que Dios siempre nos habla de que clamemos a Él, ¿verdad? Que se clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ciertamente nuestra capacidad humana tiene un límite, pero la capacidad de Dios no. Entonces, buscar a Dios, ¿verdad? Buscar a Dios, pedirle ayuda, pedir consejo. Y creo que más que buscar cómo evidenciar lo que la otra persona nos está haciendo, porque una de las características es que lo que quiero es que se dé cuenta cómo me daña, lo que quiero es que vea lo que me está diciendo. Tal vez acá la fórmula sería un poquito diferente, ¿verdad? Sino verme, cómo me estoy sintiendo yo, ¿verdad? ¿Cómo es que yo caí en este tipo de relación? ¿Por qué atraje esta relación? Bajo el punto de vista de lo que tú decías, ¿cuál es la herida? Y entonces, en la medida en la que nosotros y nosotras trabajemos desde nuestro interior, desde el dolor, desde la herida de la infancia que hemos vivido, que esta herida no se quedó estancada, fue creciendo, ¿verdad? Y fue perdiendo control. Entonces, en la medida en que podamos recuperarnos, recuperar nuestra identidad, recuperar nuestro yo, sanar, vamos entonces a tener la fortaleza de, como preguntaban aquí, cómo le vamos a poner límites, pero va a ser hasta en que nos encontremos y decir, no, mira, hasta aquí, ya no más, ¿verdad? No puedes hacer esto. Y pues claro, a la persona no le va a gustar y se va a ir, porque donde no tiene control no le gusta, aunque va a buscar tener el control por la violencia, por miles de herramientas. Entonces, fácil no es, cualquiera puede caer en una situación así, no es que nadie no pueda hacerlo, no. Cualquiera puede hacerlo, como digo, es mejor pensar que puedo caer en los vicios y me cuido de ellos y no decir a mí no me va a pasar y entonces cada vez voy a ser su víctima. Entonces, amigos y amigas, con todo el cariño, con toda la luz, como diría un amigo, estamos en este espacio con el objeto de hacernos las preguntas. Más que todo este tema es hacernos las preguntas. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Verdad? ¿Qué me duele? ¿Qué cosas me están afectando? Y como decía alguien, la vengo arrastrando un dolor de toda la vida y ya me cansé, hoy vengo porque necesito ayuda, ¿verdad?
Y pues estamos acá para poder servirles. Nuestra licenciada psicóloga clínica, Samar Masí, su número bonito, pero que no se me ha quedado, 5050 2200. 5050 2200. Ustedes pueden contactar a nuestra querida licenciada, ya sea para una atención psicológica personal o a través de alguna conferencia o alguna asesoría a nivel de organizaciones. Por hoy nuestro tiempo se ha acabado, pero el tema continúa. Les agradecemos el favor de su audiencia, el hecho de que estén acá. Gracias a las nuevas personas que se han conectado, a todo tu público, a todos tus fans. Te puedes despedir de ellos, por favor. Ay, tan cariñosa todavía, tanto que se esforzaron. No, les agradezco de verdad el apoyo, de verdad. Muchas gracias. Muy bien, amigos y amigas, no se olviden que no estamos solos, que Dios nos toma de la mano derecha y nos dice, no temas que yo te ayudo. Estén atentos a nuestro siguiente programa. Gracias por estar aquí. Hasta pronto. Gracias, Amarita. Adiós.